Buenas tardes y bienvenidos a los Premios Ingenieros del año 2022, un galardón que comenzó hace 9 años, fruto de una buena idea y de 3 instituciones decididas en hacerla realidad. La Fundación Caja Rural de Asturias, la Escuela Politécnica de Ingeniería de la Universidad de Oviedo y SACIR Fluor. 3 organizaciones que, a pesar de tener una naturaleza tan diferente, trabajaron en equipo, aportando lo mejor de cada una para crear algo que fuera nuevo, que fuera bueno y que fuera perdurable, honrando así los valores propios de la mejor ingeniería desde el mismo proceso de constitución de estos premios. Ingeniería es una palabra que puede resultar difícil, pero que lo que nos llama la atención hoy es que sea femenina. Y esta edición se personaliza así, con premios en plena correspondencia con esta condición. Son 2 mujeres las galardonadas en sendas categorías a concurso, y aunque el género no ha sido lo relevante en la concesión de sus premios, sino obviamente los méritos enormes que concurren en ellas, parece justo, eso sí, destacar la novedad, simplemente por el valor de contraste que ésta supone también en un mundo cuya representación todavía no está completamente equilibrada. Los premios Ingeniero del Año son también un ejercicio vertiginoso, muy divertido, de interpretación del calendario. Se celebran siempre en el presente, en el año natural, pero están jugando con el pasado, se inspiran en los hechos del pasado y la sospecha de que va a haber un futuro por lo menos igual de prometedor. Por eso se galardonan la trayectoria y también la proyección. Parece obvio que mantenerse en la excelencia profesional durante 25 años conlleva un verdadero derroche de energía, aunque quizás eso necesite matizarse si no lo entiende como un cumplido, que lo es Loreto Ordóñez, la galardonada como Ingeniera del Año en gran trayectoria, porque precisamente a no perder la energía, a no derrocharla, sino transformarla en algo bueno para las personas y ecológico para el planeta, ha dedicado magistralmente la ingeniera de minas asturiana pues toda su vida profesional, su esfuerzo y su conocimiento. Al igual que en el caso de Loreto, los méritos que confluyen en la figura de la ingeniera mecánica Mariel Díaz para merecer el premio de Ingeniera del Año causan impresión, concretamente una impresión en 3D, maravillosa y vanguardista, y que, sumada a los ambiciosos planes que Mariel tiene para su empresa en un sector a la vanguardia tecnológica, innovador y de crecimiento, avalan su galardón en la categoría de proyección de futuro. Podríamos seguir ponderando a las premiadas, alabando además el juego de pasado y presente que interviene siempre también en la naturaleza misma de cualquier actividad ingeniera. Podríamos, por ejemplo, destacar el conocimiento de las galardonadas, que siempre es fruto del aprendizaje, y el aprendizaje siempre ancla en el pasado, ¿no? Irremediablemente el aprendizaje ancla en el pasado. O ponderar su visión propia de quien sueña o quien tiene una esperanza, y eso nos lleva también indefectiblemente al futuro, eso de tener visión. Pero dicen que la felicidad estriba en el presente, en la consciencia del momento. Y la nuestra felicidad, por lo tanto, aquí y ahora, pasa por escuchar con gusto las palabras de Fernando Martínez, el presidente de Caja Rural de Asturias, al que recibimos ya aquí en el escenario. Un fuerte aplauso para él. Primero, vais a permitirme una corrección. La Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón, no de Oviedo. De la Universidad de Oviedo. Bien. Buenas tardes, premiadas, familia, autoridades y señores amigos todos. Siempre digo que me alegra asistir y participar en la entrega del Premio Ingeniero del Año. Y es así, le he visto madurar en estas ya 9 ediciones y mostrarnos lo mejor del empresariado asturiano. Lo mejor de nuestro talento. Este año, lo mejor en ambas categorías tiene nombre de mujer. Loreto, Mariel, enhorabuena a ambas. En el marco de este mágico entorno del Real Club de Regatas, queremos también, además, ofrecer un aplauso sonoro e incontestable a Gijón. La industria, eje estratégico de la ciudad, con sus agentes dinamizadores, Cámara de Comercio, Ayuntamiento, FADE, IDEPA, FEMETAL, etc., y las empresas que componen su ecosistema, impulsan con inercia nuevos proyectos industriales y de especialización. Como polo estratégico, muchos de ellos tienen que ver con la ingeniería en todas sus dimensiones. Y aquí es importante mencionar el gran trabajo que nuestro socio en estos premios, la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón,
aporta a la comunidad. Y no hablo solo de su excelencia formativa avalada por generaciones de ingenieros en todas sus ramas. Hablo de sus redes con las empresas asturianas, de su capacidad de unir esfuerzos y generar sinergias. Este acto es nuestro pequeño homenaje a un gran esfuerzo. Hoy, en esta sencilla ceremonia, reconocemos el talento y el trabajo. Nuestras premiadas nos inspiran esperanza, nos muestran que con valentía y generosidad se pueden alcanzar las metas más difíciles y nos dan testimonio de la importancia del esfuerzo, de perseverar en el buen camino para culminar lo que merece la pena. Mi más sincera enhorabuena a Loreto, Premio Ingeniera del Año en la categoría Gran Trayectoria Profesional. Su historia profesional me recuerda que hay personas cuya tarea siempre busca los mejores frutos. Creo que hoy más que nunca la sociedad necesita referencias a las que admirar y principios éticos que observar. Gracias, Loreto, por tu valentía, por ser referente para muchas ingenieras que seguirán tus pasos, por poner en valor a ENGIE a lo largo de tu exitosa carrera profesional. Mi más sincera enhorabuena en la categoría de proyección de futuro a Mariel, por emprender desde el conocimiento, por crear Marca Asturias. Es un claro ejemplo de que la combinación Asturias e ingeniería da excelentes resultados. Hoy, al reconocer la gran labor de ambas, me gustaría decir también que nos sentimos sincera y profundamente orgullosos de vosotras. La ingeniería tiene entre sus objetivos transformar diariamente el conocimiento en soluciones prácticas. El listón está alto para las futuras ediciones en cuanto a las contribuciones en el ámbito de la estrategia, la investigación, la innovación y el desarrollo empresarial. Siempre me gusta recordar el entusiasmo que contagió a las 3 instituciones impulsoras del premio, y ya van 9, para la puesta en marcha de un premio que pusiera en valor el trabajo silente de los ingenieros en Asturias y su reconocimiento público. Gracias un año más, amigos, por hacer posible y tangible la colaboración empresa-universidad en la búsqueda de caminos que confluyan en el indispensable saber teórico y el no menos importante conocimiento práctico. Nuestro agradecimiento también en su dedicación, acierto y profesionalidad en las deliberaciones al resto de miembros del jurado. Enrique Macián, presidente del mismo y premio ingeniero de la primera de las actuaciones de este acto en el 2014, a FADE, la Cámara de Comercio de Gijón y los diarios La Nueva España y El Comercio. Como pueden ver, hoy es un día de reconocimiento al mérito. Terminando mi intervención, recordaros que la Caja se muestra como un agente económico y social proactivo, como no podría ser de otra forma, conforme a nuestra filosofía de cooperativa. Y desde aquí, como entidad financiera de referencia e inspirados en el espíritu innovador y apasionado de los ingenieros, quedamos a vuestra disposición para seguir sumando y consolidar el crecimiento de la industria en Gijón y en Asturias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, presidente. Gracias por la corrección, porque estaba Juan Carlos Campo ahí mirándome. La EPI de Gijón, de siempre, obviamente. Muchísimas gracias. Vamos a seguir adelante y seguimos en la Universidad de Oviedo, en este caso, escuchando las palabras de Sandra Velarde, la vicerrectora de Sostenibilidad, Movilidad y Medio Ambiente de la Universidad de Oviedo, que nos acompaña ya aquí también. Muchas gracias, Sandra. Buenas tardes. Director General de Innovación del Principado de Asturias, presidente de Caja Rural de Asturias, presidente y miembros del jurado, premiadas, señoras y señores. Muchas gracias a los organizadores por la invitación cursada al rector de la Universidad de Oviedo, en cuya representación asisto hoy a este acto con gran satisfacción. Quiero comenzar felicitando de corazón a Loreto Ordóñez por su premio en la categoría de Gran Trayectoria Profesional y a Mariel Díaz en la categoría de Proyección de Futuro. Sin duda son galardones muy merecidos y tenéis motivos para sentiros muy orgullosas hoy, en compañía de vuestras familias y allegados. En la Universidad de Oviedo nos sentimos también muy orgullosos cuando vemos trayectorias tan exitosas como las vuestras, que comenzaron hace años estudiando en alguno de nuestros campus. Me vais a permitir que centre la atención en una cuestión que nos preocupa, tanto como institución como también en amplios sectores de la sociedad. Se trata de la captación de jóvenes brillantes para los estudios de ingeniería.
Necesitamos transmitir a los chavales y a las chavalas la pasión que sin duda compartimos muchos de los aquí presentes por esta profesión. Una profesión en la que cada día tenemos la oportunidad y la necesidad de enfrentarnos a nuevos retos, de llevar las riendas de nuestros propios proyectos, de buscar soluciones innovadoras a los problemas, de tomar decisiones, eso sí, asumiendo nuestra responsabilidad y sin echar balones fuera. Pero también es una profesión de servicio a la sociedad. Frente a quienes pueden interpretar que un ingeniero se dedica solamente a calcular, planificar, diseñar máquinas, naves, circuitos, túneles o antenas, en fin, fría tecnología basada en números y algoritmos, tenemos que comunicar con más acierto tantísimos logros de la ingeniería que han posibilitado que lleguemos hasta aquí como seres humanos más sanos, felices y civilizados. La ingeniería ha posibilitado que llegáramos a la Luna, pero también ha ido revolucionando el día a día con otros pasos que no podemos considerar menores. ¿Se imaginan si tuviéramos que lavar nuestra ropa a mano? Si solamente pudiéramos consumir los alimentos frescos en el momento. ¿Y qué podemos decir de la capacidad de producir millones de vacunas en tiempo récord, transportarlas y conservarlas para hacer frente a una pandemia que nadie se esperaba? Ahí, al lado de los sanitarios, transportistas, trabajadores de la limpieza, etcétera, miles de ingenieros pusieron sus mentes a trabajar para que la tecnología se pusiera al servicio de la sociedad, contribuyendo a salvar vidas. Con todo esto, quiero decir que tenemos que mejorar nuestra capacidad de comunicación para que los jóvenes brillantes que destacan en el bachillerato no se vayan todos a estudiar carreras que se consideran con una mayor vocación de servicio, con un mayor prestigio social o simplemente que están más de moda que la ingeniería. En este sentido, estamos muy agradecidos a los promotores de estos premios Ingeniero del Año porque contribuyen de manera excepcional a visibilizar todos esos aspectos positivos de la profesión. Y al ver las trayectorias tan brillantes de los premiados y las premiadas, estoy segura de que promueven muchas vocaciones entre los jóvenes. De nuevo, enhorabuena a Loreto y a Mariel, que disfrutéis mucho del premio en muy buena compañía. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sandra. Y antes de proceder a esa entrega de premios estrictamente dicha y que seguro va a ayudar a que se despierten más vocaciones hacia la ingeniería, vamos a escuchar los méritos y vamos a escuchar el acta del jurado en boca de su presidente, Enrique Macián. Don Enrique, por favor, cuando quiera. Buenas tardes. Procedemos a la lectura de las actas que dicen lo siguiente. Reunido en Oviedo el jurado de la 9ª edición del Premio Ingeniero del Año en Asturias, convocado por la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón, SACIR Fluor S.A. y la Fundación Caja Rural de Asturias en la sala de reuniones del Consejo de Caja Rural de Asturias, bajo la presidencia de don Enrique Macián Cartete, integrado a su vez por don Félix Baragaño Suárez, presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, don Alberto González Menéndez, director general de FADE, don Marcelino Gutiérrez González, director del diario El Comercio, don Gonzalo Martínez Peón, director de La Nueva España, don Fernando Martínez Rodríguez, presidente de la Caja Rural de Asturias, don Adelino Álvarez Viejo, director de propuestas de SACIR Fluor S.A. en Asturias y actuando como secretario de este jurado, don Juan Carlos Campo Rodríguez, director de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón de la Universidad de Oviedo. Acuerdan conceder el Premio Ingeniero del Año en Asturias 2022 en la categoría Gran Trayectoria Profesional con carácter honorífico y sin dotación económica a doña Loreto Ordóñez Solís, ingeniera de minas por la Universidad de Oviedo y por la Université Libre de Bruselas, consejera delegada de ENGIE España, empresa con un volumen de negocios en España de 2.000 millones de euros y más de 2.000 empleados.
Tienen una trayectoria de más de 25 años en el sector energético, con un fuerte compromiso en la transición hacia la economía neutra en carbono. Es miembro del Consejo de Administración de numerosas empresas del sector. Ha sido reconocida como una de las mejores CEO de nuestro país y es caballero, bueno, en este caso será de la Orden de Mérito del Gobierno francés. Es como se llama el título. Se convoca para la entrega de este galardón al jurado y al premiado a la ceremonia que tendrá lugar en el próximo mes de octubre, en la que se hará entrega de la obra especialmente diseñada para el premio de la artista asturiana María Jesús Rodríguez y diploma acreditativo del mismo. Firmado en Oviedo el 7 de julio de 2022, el secretario del jurado, Juan Carlos Campo Rodríguez. Voy a informar a continuación del acta de la otra premiada. Voy a omitir el principio porque es lo mismo que acabo de leer para Loreto. Y decimos, conceder el Premio Ingeniero del Año en Asturias 2022 en la categoría Proyección de Futuro, con carácter honorífico y sin dotación económica, a doña Mariel Díaz Castro, ingeniera mecánica por la Universidad de Oviedo, ingeniera industrial por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Colombia y máster en negociación por la Universidad de Harvard, por su trayectoria como fundadora y CEO de Triditive, empresa asturiana dedicada a la fabricación de impresoras 3D que ha atraído el interés de inversores nacionales e internacionales. Su creciente influencia en el sector la ha llevado, a pesar de su juventud, a ser nombrada recientemente presidenta de la Asociación Española de Fabricación Aditiva, ADIMAT. Se convoca para la entrega de este galardón al jurado y al premiado, o a la premiada, a la ceremonia que tendrá lugar en el próximo mes de octubre, en la que se hará entrega de la obra especialmente diseñada para el premio de la artista asturiana María Jesús Rodríguez y diploma acreditativo del mismo. Firmado en Oviedo el 7 de julio de 2022, el secretario del jurado, Juan Carlos Campo Rodríguez. Esta es la información sobre las dos premiadas. A continuación. Vamos a empezar ya. Muchísimas gracias. Gracias al presidente del jurado por la lectura del acta y ahora sí vamos a empezar, pero antes me gustaría que esto parece un poco, Sotheby's, pero quería que miraran estas dos joyas artísticas que tenemos en la peana. Normalmente los propios galardones en sí no son tan relevantes en muchos premios, pero es que merece la pena en esta ocasión echarles un vistazo, aunque sea desde la distancia, porque como decimos son dos joyas, son dos diseños exclusivos de la artista asturiana María Jesús Rodríguez, dos piezas de aluminio, que es un guiño también muy interesante que hizo la artista hacia la ingeniería y que combinó con una serie de grabados que tienen motivos y recuerdos naturales tan propios de nuestra región. Bueno, hay esculturas que son premio y hay premios que son en sí mismos una escultura. Yo creo que los premios del ingeniero del año, la ingeniera del año, reúnen la doble condición y, por tanto, son meritorios de un recuerdo especialmente a la artista que los hizo. Ya con esto sí procedo ahora a la entrega en sí de estas dos joyas. Comenzamos con la entrega de los premios, empezando por la categoría de proyección de futuro, que ha recaído en Mariel Díaz Castro, la CEO de Triditive. Pero antes de entregar el premio en sí, me gustaría que viéramos unas imágenes de Triditive porque merece la pena, es una empresa muy vanguardista y bonita de ver también en pantalla. Sourcing parts is a nightmare for every manufacturer all over the world. They lack manufacturing flexibility, spend millions waiting for quotes, and changing between suppliers and technologies to scale production. Global changes have revealed the weakness that lies at the heart of current supply chain models. In order to create flexible supply chains, reduce hidden costs, and adapt quickly to real-time shocks, we have developed the fastest cloud manufacturing platform for manufacturers to produce parts on demand at the lowest cost and scale production in one click. Triditive's proprietary automated additive manufacturing technology
enables mass production of polymers and metal parts, and makes the process of sourcing and producing real parts easier. Traditive empowers manufacturers to easily make instant quotes, send to production, manage orders online, track deliveries, and share important details with others on their teams real time to reduce errors and delays in the manufacturing process. It is a comprehensive system that makes additive manufacturing an efficient solution for high-volume production environments, so they can focus on creating more and innovative products to improve people's lives. For the first time, it is possible to scale production with automated additive manufacturing. Le pido por favor a Iván Aitor Lucas del Amo, el director general de Innovación, de Investigación y de Transformación Digital del Gobierno del Principado de Asturias, que nos ayude con la ceremonia de entrega, porque el premio pesa, ya lo avanzo, Iván, y además tenemos un diploma acreditativo. Y ahora sí, vamos a recibir en este escenario a Mariel Díaz Castro, CEO de Triditive, Premio Ingeniera del Año en la categoría de Proyección de Futuro. Muchísimas gracias, Iván. Y Mariel, somos todo oídos si te apetece compartir algo. Bueno, la verdad es que estoy un poco sin palabras. Me siento muy orgullosa y muy agradecida de poder compartir con todos vosotros este premio tan bonito y tan especial el día de hoy. Y la verdad es que, de cierta manera, supone un hito, y lo he comentado en anteriores ocasiones, supone un hito no solamente para las mujeres que estamos en ingeniería, sino también para aquellos inmigrantes de primera generación, para aquellas mujeres latinas que también se están labrando un futuro en las carreras STEM. De niña soñaba con ser astronauta, os reiréis. Sin embargo, en mi país de origen, Colombia, no hay agencia espacial. Así que lo más cercano a explorar, inventar, emprender era la ingeniería. En mi querida Universidad Distrital de Bogotá empecé la carrera de Ingeniería Industrial, una carrera con un componente práctico muy elevado y que sembró en mí la semilla del emprendimiento y el liderazgo. Gracias a que fui una de las mejores estudiantes, obtuve una beca para finalizar el 5º año de carrera en Asturias, en mi querida Escuela de Ingenieros de la Universidad de Oviedo, la Escuela de Ingeniería de Gijón. Para ser sincera, cuando me dijeron, Mariel, te tienes que ir a Asturias, yo no sabía dónde quedaba Asturias. Ni siquiera había escuchado hablar de esta región con anterioridad. Solo sabía que estaba a 12.000 kilómetros de lo que conocía como casa. Una casa con escasos recursos y una familia numerosa con más de 8 hijos. Me decidí, con 20 años, a tomar esa oportunidad con determinación, asumiendo el reto de llegar sola y sin recursos a otro país. Y esto es duro de decir, pero yo llegué con 500 euros en el bolsillo a España, con el reto de sobrevivir y además estudiar una ingeniería. Después de los retos que supone adaptarse a una nueva cultura, una forma de hablar diferente, aunque el idioma es el mismo, siempre me preguntan, ¿de dónde eres? Tener a toda una familia y conocidos muy lejos. Yo llegué hace 13 años a España, justamente, y hace 13 años no existía el WhatsApp y el Facebook apenas estaba empezando. Fue duro, he de admitir. Sin embargo, tuve varios aprendizajes este año que me ayudaron a crecer como persona y que también me gustaría compartir con vosotros el día de hoy y con todos los jóvenes ingenieros e ingenieras que tienen que enfrentarse a cambios y retos importantes para crecer profesionalmente y, sobre todo, en los tiempos que corren. Durante mis primeros años como inmigrante en este país, aprendí la resiliencia para afrontar las adversidades, pero también flexibilidad para adaptarse a los cambios y ver las oportunidades. Esto es un mensaje para aquellos que estáis fuera, labrándose un futuro. Mucho ánimo.
El camino es duro, pero la recompensa es la experiencia y el máster de todo lo vivido. También aprendí y conocí gente maravillosa que me animó para seguir luchando. A todos ellos, gracias. ¿Cuánta falta hace a veces en tu vida que a veces alguien te diga sigue luchando? O que con mínimas acciones supongan un impacto positivo enorme en la vida de aquellos que estamos en la lucha. Después de tener más de 3 trabajos al mismo tiempo para poder sobrevivir y pagar la universidad durante el primer año de carrera, finalmente decidí que para vivir el futuro que quería tendría que romper techos de cristal. Así que decidí extender mi estancia y empezar a estudiar una nueva carrera que me apasionaba enormemente, ingeniería mecánica. Sin embargo, he de decir que se encuentran muchos retos en el camino, especialmente respecto al número de estudiantes matriculados latinos en los estudios de grado, de los cuales solamente el 27,9% son latinoamericanos. Sin embargo, yo era la única estudiante latina en la carrera de ingeniería cuando la estudié. De hecho, en Asturias, los estudiantes extranjeros solamente representan el 1,2% de 212 matriculados. Así que no hace falta muchas matemáticas para la gran mayoría de los que estamos aquí, que somos ingenieros, para darse cuenta que existe una muy remota posibilidad de que hayan estudiantes latinos en ingeniería. Por eso, este premio es tan bonito y demuestra el sí se puede para aquellos estudiantes que lo están intentando. Ahora vamos a analizar otra parte que me representa a mí especialmente, y es el hecho, obviamente, de ser mujer. Solamente el 25% de los ingenieros en España son mujeres. Durante esta época ocurrió algo muy especial y que cambió mi vida, y que fue conocer la tecnología de la impresión 3D. Y esto se convirtió en una de mis mayores pasiones. Esa impresión 3D, o como la conocemos en el mundo industrial, la fabricación aditiva. Esa tecnología que estaba empezando y que cuando la conocí para mí era como ciencia ficción, que era pulsar un botón y tener piezas fabricadas al instante, me llevó por el camino del emprendimiento. Después de ires y venires, de hacer prácticas como ingeniera de producción en centrales térmicas, me di cuenta que lo que quería era cambiar el futuro de esas fábricas y crear nuevas oportunidades para esas generaciones que, como yo, quieren un futuro más prometedor, un futuro más sostenible y un futuro quizá más prometedor para las nuevas generaciones y también mucho más inclusivo. Así que empecé a desarrollar ese modelo de negocio que me llevó por el camino del emprendimiento, y he de decir que la ingeniería industrial me dio esa base para emprender, y la ingeniería mecánica me dio esa base para poder desarrollar la tecnología y a día de hoy tener una patente de un sistema absolutamente innovador y que está rompiendo moldes a nivel internacional. Sin embargo, el ir por ese camino del emprendimiento también me llevó por otros sectores, de darme cuenta que no solamente en el mundo de la ingeniería hacen falta más mujeres, sino que también en el mundo del emprendimiento y en el mundo del venture capital, del capital riesgo, también hacen falta más mujeres, en las cuales solamente hay un 27% de mujeres en el mundo del capital riesgo. Por eso quiero aprovechar este premio el día de hoy para reivindicar la diversidad en todos estos sectores. Y no solamente esto, por este camino del emprendimiento conseguí crear Triditive. Triditive nace como una spin-off de la Escuela de Ingenieros de la Universidad de Oviedo y estoy muy orgullosa de decir que la empresa nació en el seno de la universidad porque fue lo que nos ayudó a ser tan diferentes en el ámbito internacional, desarrollando una tecnología muy rompedora y que ha sido reconocida por inversores tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y no solo eso, sino que nos ha llevado a tener también una patente de este sistema. Estuve sobre el año 2019 en ires y venires entre Asia, Europa y Estados Unidos. Conseguimos ir a la mejor aceleradora de empresas de base tecnológica del mundo, a la que solo acceden el 1% de las empresas que aplican, Techstars.
recibimos financiación por parte de Techstars y además conseguimos traer inversión de inversores extranjeros, grandes empresas del Fortune 500 con más de 65.000 empleados, apostando por una pequeñísima empresa de 5 personas en Asturias que estaba desarrollando máquinas industriales en Asturias, que visteis en el vídeo, para que esa empresa creciera. Y no solo apostando por eso, sino por el equipo humano que había detrás creyendo en esa tecnología. Y porque además en Triditive somos un equipo de jóvenes ingenieros que realmente seguimos apostando por transformar el futuro de esas fábricas y hacerlas más sostenibles. Siguiendo con ese camino de reivindicación, aprovechando este premio, también he de decir que me he encontrado con muchos retos en el mundo del Venture Capital y en el mundo del emprendimiento. Por mi condición de emprendedora latina, mujer, pero que al mismo tiempo me considero 50-50. Si me preguntan, la mitad de mi corazón es asturiano y la otra mitad es colombiano. Sin embargo, es muy complejo para una mujer latina también levantar financiación. De hecho, hay menos de 60 mujeres que hayan levantado más de 1 millón de euros de financiación para sus empresas. De hecho, en 2019 solamente el 4% de la inversión fue destinada a una empresa liderada por una sola mujer. Yo pude levantar más de 8 millones de euros de financiación pública y privada para la empresa Triditive y con ello convertirse en la tercera empresa a nivel europeo en cuanto a financiación privada se trata. La tercera empresa a nivel europeo más importante desarrollando tecnologías de fabricación aditiva y convirtiéndose también en un referente para el resto de España, demostrando que desde aquí sí que se puede hacer tecnología. Seguimos llevando Asturias por el mundo, combinando, obviamente, como siempre, lo mejor de los dos continentes, tanto Europa como América. Emprender es un camino de rosas, muchas veces lo digo, porque está lleno de espinas. Así que también a aquellos ingenieros que quieran meterse a combinar el mundo del emprendimiento con la tecnología, muchísimo ánimo. Hablamos de cambio a día de hoy, hablamos de Industria 4.0 y de cómo esas nuevas tecnologías pueden generar nuevas oportunidades. Yo creo que el día de hoy es un día para celebrar, un día también para aprovechar y mostrar nuevos role models, nuevos modelos, para que más jóvenes puedan empezar a emprender, para que más jóvenes se arriesguen a hacer ese cambio y más jóvenes puedan realmente crear más oportunidades de futuro. Como dije antes, no soy de aquí ni de allí, pero si me preguntan, mitad y mitad es asturiano, mitad es colombiano y creo que es un poco el mensaje que tenemos que llevar a todos los lugares. Como inmigrante latina de primera generación en España, mujer fundadora de proyecto de base tecnológica y mujer fundadora de una empresa industrial, este premio representa el sí se puede, la superación, representa el ánimo para otros ingenieros que como yo queremos romper techos de cristal y para ingenieros jóvenes como yo que sueñan y luchan por un futuro mejor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mariel. Una historia preciosa, inspiradora. Yo creo que sí va a ayudar a muchos y a despertar esas vocaciones. No falta, evidentemente, de esfuerzos, pero de momento, y todavía queda con un final muy feliz, ¿no? Sí se puede y se va a seguir pudiendo, ¿no? Enhorabuena, de verdad. Y vamos ahora con el premio de Ingeniera del Año en la categoría de gran trayectoria profesional, que es para Loreto Ordóñez Solís, la consejera delegada de ENGIE España. Pero antes, como hemos hecho en el anterior galardón, vamos a conocer un poquito más de la empresa a través de estas imágenes y vamos a entender mejor el entorno profesional en el que se desarrolla ahora esta gran profesional. The climate crisis challenges the world. Faced with an unprecedented pandemic that has highlighted how interdependent we all are, energy transition and resilience are at the heart of all recovery plans. Over 120 countries are committed to carbon neutrality by 2050. A new world of energy is taking shape. Our purpose and our know-how are fully aligned, giving us a unique position to rise to the challenge.
By building today the affordable low-carbon energy system of tomorrow based on a balanced and reliable mix, we are on the path to sustainable growth. We are implementing at pace a simpler, refocused ENGIE and accelerate with an ambitious carbon target for us and our clients to reach net zero carbon by 2045. By concentrating our investments in renewables to grow our capacity from 31 gigawatts in 2020 to 50 gigawatts in 2025. Phasing out of coal globally by 2027, accelerating our development in distributed energy infrastructures and related services with the target of 45 million tonnes of CO2 avoided emissions for our customers by 2030. And strengthening our pioneering role in green gases to achieve 4 gigawatts of renewable hydrogen capacity by 2030. Our objectives are ambitious, our roadmap is clear. Streamline our client solutions business with the creation of a global leader in multi-technical services, focus our efforts on our historical markets close to the expectations of our customers, adapt our organization to make it even more efficient and clearer, make operational excellence the keystone of our activities. We can count on the mobilization of all our teams, inspired, engaged, expert women and men driven by the same ambition. Together, thanks to our industrial approach, to position ENGIE as a leader in the energy transition, committed to people and the planet. Pues le pido por favor a Fernando Martínez, al presidente de Caja Rural de Asturias, que si es tan amable se acerque de nuevo al escenario. Para proceder a la entrega del galardón en la categoría de gran trayectoria. Estamos ya preparados para recibir ahora sí a Loreto Ordóñez Solís, la consejera delegada de ENGIE España y la premiada con el Premio Ingeniera del año 2022, Gran Trayectoria Profesional. Muchísimas gracias. Loreto, lo puedes dejar aquí si quieres el premio, así te ayudará todavía a estar más emocionada en este momento. Tengo que reconocer que Pues es un gran premio, es un gran premio y que además pesa de una manera importante. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia a este acto. La verdad que quiero iniciar estas palabras mostrando mi más sincero agradecimiento, en primer lugar, a la Escuela de Minas de Oviedo, que me llamaron para presentar mi candidatura a estos premios. Y tengo que reconocer que cuando me llamaron me hizo especial ilusión por ser la Escuela de Minas de Oviedo y por los vínculos que tengo a Asturias. Siempre me hace mucha ilusión, aunque pensé, esto es prácticamente imposible, porque el talento de ingeniería en Asturias es prácticamente imbatible, ¿no? O sea que muchísimas gracias por pensar en mí. Por supuesto, quiero hacer extensivo mi agradecimiento a la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón, a SACIR Fluor y a la Fundación Caja Rural de Asturias y a los distintos miembros del jurado por este premio del que, sin lugar a duda, me enorgullece recibir. Muchísimas gracias de corazón a todos. Gracias. Asimismo, me gustaría dedicar unas palabras a la otra galardonada de hoy, a Mariel Díaz, que claramente es un ejemplo para seguir por su espíritu innovador, por su esfuerzo, por su perseverancia. Enhorabuena por ser un agente dinamizador del sector de la ingeniería y de la tecnología en Asturias. Pero permitidme también aprovechar esta oportunidad para extender mi agradecimiento a otras personas que me han acompañado en este largo camino y sin las que estar hoy aquí no hubiera sido posible. En primer lugar, a mi familia, en especial a mi madre, que está hoy aquí conmigo,
por compartir mi ambición y por comprender algo importante, y es que la dedicación de una carrera profesional como la mía no es baladí, y requiere un esfuerzo personal y requiere un esfuerzo de familia en el que yo me siento personalmente muy agradecida. Gracias, mamá. Pero además me gustaría hacer extensivo este agradecimiento a todas las empresas en las que he trabajado y que me han traído hasta aquí. Y muy especialmente a todas las personas que dentro de estas empresas apostaron por mí y que trabajan a diario por contribuir a una sociedad más sostenible. A lo largo de mi vida me he cruzado con excelentes profesionales en muy distintos países, compañeros de viaje que sin duda han sido una fuente de inspiración y de apoyo en mi carrera profesional y cuya confianza en mí me ha permitido avanzar constantemente y con paso firme y, como decía, llegar hasta aquí. Por supuesto, al Grupo Engie, al que llevo vinculada hace 2 décadas y que me ha permitido crecer personal y profesionalmente y trabajar siempre desde el máximo rigor y con unos estándares muy altos de autoexigencia, respeto y reconocimiento. Este éxito profesional viene además soportado por la gran oportunidad de acceder a posiciones directivas internacionales de significante relevancia en un sector eminentemente masculino, como es el sector energético, hasta ahora a nivel internacional, pero donde grupos como Engie han hecho una clara apuesta por la diversidad como palanca de crecimiento y atracción del talento. Pero además es que este reconocimiento no es solo mío, sino que lo comparto con los más de 2.000 profesionales que formamos el equipo de Engie en España. Un equipo que trabaja a diario con un compromiso y profesionalidad para hacer a que nuestros clientes sean auténticos actores de la transición energética. A nivel personal, este premio supone además un reconocimiento a todo el camino que he recorrido a lo largo de los últimos 25 años y que me han llevado hoy hasta aquí. Desde muy joven he tenido muy clara mi orientación por la ingeniería y, ¿por qué no decirlo?, el hecho de nacer en una región como Asturias marca una parte de tu trayectoria profesional, teniendo en cuenta el peso del sector industrial y la gran y amplia tradición de ingeniería. Yo creo que estos 2 factores han sido, sin duda, claros influyentes a la hora de orientar mi carrera. Con el tiempo, además, me di cuenta de que la ingeniería y el mundo energético no solamente eran una salida profesional aceptable, sino una forma muy potente de transformar el mundo en el que vivimos. El sector energético se enfrenta hoy a una de las décadas más retadoras de su historia. Vivimos en un momento de profunda transformación, de cambios y de incertidumbre que exigen que nuestras empresas necesiten cada vez más obtener una visión estratégica del negocio con el propósito de impulsar su estrategia y sus objetivos. El contexto actual a la vez es un gran desafío, pero también una gran oportunidad para que todos los que formamos parte de él, en nuestro propósito conjunto de acelerar la transición energética hacia una economía neutra en carbono. Y a través de este propósito, todos, como decía antes, todos nosotros podemos contribuir a un proyecto colectivo para la sociedad y para el planeta y dar sentido profundo a nuestro trabajo diario. En resumen, muchísimas gracias por otorgarme este galardón, que entiendo reconoce mi trayectoria profesional, mi esfuerzo y mi dedicación a lo largo de estos años y el trabajo que tengo la suerte de realizar diariamente para contribuir a un futuro más sostenible y neutro en carbono. Pero además, este premio creo que visibiliza el papel de las mujeres en todas aquellas profesiones linkadas a la ingeniería. Creo que es necesario fomentar
entre las nuevas generaciones de mujeres la ambición de ser ingenieras, científicas o cualquier otra carrera relacionada con las carreras STEM. Tienen que ver que son profesiones con enorme potencial para cambiar la vida de las personas y para favorecer la sostenibilidad y la transformación de nuestro entorno. Por último, quiero dedicar este premio a todos los hombres y a todas las mujeres que desde la familia, la sociedad, las instituciones y la empresa están ayudando a despertar las vocaciones del liderazgo femenino del mañana y a lograr con su profesionalidad, trabajo y compromiso más bienestar y progreso en nuestra sociedad del presente y del futuro. Muchas gracias a todos de nuevo por este reconocimiento. Gracias. Muchísimas gracias, Loreto. Enhorabuena, gracias por compartir también tu experiencia con nosotros, la profundidad de tus palabras y tu visión, desde luego, que también va a ayudar a despertar esas vocaciones y además guiarlas, ¿no?, en el futuro, porque qué bien viene en el conocimiento en un momento de tanta transformación y tan delicado como el que estamos viviendo, pues tener aliadas como la que se da en ti para esta región es importantísimo. Enhorabuena. Muchísimas gracias y con esto vamos a ir finalizando, pero antes queremos escuchar las palabras de Iván Aitor Lucas del Amo, el director general de Innovación, Investigación y Transformación Digital del Gobierno del Principado de Asturias. Muy buenas tardes, autoridades, amigos, amigas. Lo primero, permitidme que me dirija a las premiadas. Mi más sincera enhorabuena. Enhorabuena con muchísimas aristas. Primero, por la gran trayectoria. Segundo, por la grandísima proyección, que yo creo que ha quedado claro. Pero también aristas por lo que comentaba, ¿no? Aristas de enhorabuena por el esfuerzo extra que supone tener esa trayectoria, tener esa proyección y ser mujeres en el ámbito de la ingeniería, en el ámbito industrial. Me vais a permitir, lo primero, que también me dirija a los miembros del jurado, porque han acertado. Yo creo que, no sé qué otros candidatas había, pero creo que habéis acertado. Y a los patrocinadores y organizadores del evento. Creo que potenciar y visibilizar la parte de las ingenierías, la parte industrial, el gran talento que se tiene en Asturias es altamente necesario en los tiempos en los que estamos, ¿no? Si tendría que explicar, ¿no?, a veces que nos preguntan para qué sirve un ingeniero o una ingeniera, cuando vamos a alguna charla, sobre todo cuando nos dirigimos a los más pequeños, y decimos precisamente que son aquellas personas que hacen que funcione, que no viéndose hace que funcione lo que se ve, ¿no?, porque están siempre detrás, como comentaba la vicerrectora, no se aprecia a veces su trabajo, aunque conlleva muchas veces los grandes avances científico-técnicos que hemos visto y hemos podido palpar, ¿no? Que se visibilice esto, que se visibilice la ciencia, la tecnología. Más nosotros desde la consejería aplaudimos y empujamos siempre, pues sin más un trabajo extra que agradecemos enormemente a los organizadores. Cabe además destacar, y yo creo que es muy importante, y por eso decía que habéis acertado, porque en los tiempos convulsos en los que vivimos, donde nuestra juventud pues, no se sabe muy bien qué anclajes o qué seguidores tiene o a dónde dirigirse, creo que ver que se puede romper el techo de cristal, el suelo pegajoso, que las mujeres pues, pueden tener una trayectoria excepcional, que pueden tener una proyección impresionante, creo que es transferir también a estos jóvenes que precisamente se puede, como decía Mariel, ¿no? Yo creo que es importantísimo trasladar mensajes positivos a nuestra juventud, que tenemos un gran talento, que con esfuerzo y trabajo y dedicación, obviamente no hay otros ingredientes en la vida, se pueden cursar carreras como las que vemos en las galardonadas. Importantísimo que fomentemos, como comentaba la vicerrectora, las vocaciones STEM. Eso es esencial. Si queremos una sociedad igualitaria, si queremos una sociedad justa, no nos podemos perder a la mitad de la población.
nos faltan parte de ese talento que ahora no está aflorando por estereotipos, por circunstancias que podríamos alargar hoy y no lo voy a hacer, porque todos ya sabéis, pero creo que hace falta empujar de verdad desde todas las instituciones públicas y privadas una vocación científico-técnica en aquellas niñas, en aquellas adolescentes que se vislumbren en el aula, que puedan tener cierta intención de hacerlo. Lo hemos visto con el tiempo, que precisamente según van cumpliendo años esa vocación se va perdiendo y es una pena, pero yo digo que no llegaremos a ser una sociedad justa si no lo cumplimos. Yo sin más, no quería entreteneros mucho más porque me habían dado más tiempo, pero ya es la hora final y yo creo que es momento de que nuestras galardonadas, como comentaban, disfruten en compañía de un día muy especial, que merecido además. Así que, sin más, agradecer a los organizadores que nos hayan invitado, que hayan hecho ese pequeño ejercicio de empuje hacia esas vocaciones, esa visibilización de la ciencia y la tecnología. Y muchísimas gracias por haberme invitado y hasta el año que viene, que esperemos, además, que seguro el jurado acierte como en años anteriores. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Iván. Muchísimas gracias. Bien, pues con las palabras de Iván vamos a poner el punto final a esta parte de la ceremonia porque enseguida empezamos otra mucho más interactiva, que es la del cóctel, como bien se iba anunciando ya. Además tenemos un día fantástico para disfrutar, que es lo que se viene a hacer a una ceremonia de estas características. Antes, eso sí, vamos a hacer un par de fotos de familias, las familias estrictamente, dicho así, de cada una de las galardonadas y, por favor, también los miembros del jurado, que es la otra gran familia de estos premios, y todos los organizadores. ¿Qué les parece si mientras esperan a estas familias, pedimos a Loreto y pedimos a Mariel que se acerquen al centro del escenario y despedimos esta ceremonia de nuevo dándoles la enhorabuena, agradeciéndoles su participación y su aportación a esta región y a todos ustedes que hayan venido aquí a disfrutar del Premio Ingeniero del año 2022. Nos vemos el año que viene. Muchísimas gracias. Fuerte aplauso.